Bueno, nos encontramos ahora ante un ejercicio, en concreto el ejercicio número 7, ponerlo por aquí, ejercicio número 7 del año 2023 del examen oficial de junio, de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Bien, estamos en el bloque de inferencia y muestreo y nos encontramos ante un problema que consta de dos apartados completamente diferenciados, no tiene nada que ver uno con el otro. El primer problema que encontramos es un problema relacionado con la estratificación, ¿vale? Un muestreo estratificado. Y el segundo apartado tiene que ver con una distribución normal. Entonces, vamos a leer cada uno de ellos por separado y vamos a resolverlos por separado. Entonces, a ver, primero, en el primer apartado nos piden lo siguiente, dice: una población está dividida en 4 estratos de 250, 300, 400 y 350 individuos. Nos dice ahora: realizado un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, se han seleccionado 20 individuos del primer estrato, ¿vale? Determina el tamaño de la población, el tamaño de la muestra y el número de individuos seleccionados de los 3 restantes estratos. Recopilamos, vamos a ver. Tenemos básicamente una población de 1300 individuos, ¿vale? Que se obtiene simplemente sumando cada uno de los datos que nos proporciona el problema. Este es el número de individuos que hay en cada uno de los estratos, es decir, en cada uno de los grupos. Entonces tenemos 4 grupos, del cual sabemos que en el primer grupo hay 250 individuos, en el segundo 300, en el tercero 400 y en el cuarto 350. Entonces, en total, la población, ¿vale? La población, es decir, todos los individuos que componen la población son 1300. Bien, el problema nos dice que la muestra seleccionada, ¿vale? De los 250 individuos que componen la población del primer grupo, se seleccionan a 20 individuos. Ok, pues sabiendo este dato, queremos conocer cuál va a ser el número de personas o de individuos que elegimos del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 y cuál es la muestra total que seleccionamos. Entonces, con esta tablita, simplemente lo que vemos es que tenemos todos los datos de aquí arriba. Este dato lo hemos calculado sumando los anteriores. De hecho, el problema nos pregunta que cuál es el total de la población, que simplemente es sumar la población que hay en cada uno de los grupos. Y ahora lo que vamos a tener que ir calculando es los elementos que hay en cada una de las muestras, ¿vale? Cada una de las muestras. Bien, entonces, este problemita se resuelve únicamente con regla de 3, ¿vale? No es necesario hacer nada más. Por lo tanto, vamos a comenzar calculando cuál es el tamaño total de la muestra, ¿vale? Tamaño total de la muestra. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues lo dicho, una regla de 3. Si la población del grupo 1 son 250 y en total hay 1300, si el tamaño de la muestra del grupo 1 son 20, ¿cuál va a ser el tamaño total de la muestra? Una regla de 3 simplemente. Entonces, vamos a resolverla. Tenemos 250 individuos que forman la población del grupo 1, sabiendo que en total la población son 1300 individuos. Bien, pues si ahora el tamaño de mi muestra del primer grupo son 20 individuos, ¿cuál va a ser el tamaño de la muestra total que voy a seleccionar? Bueno, pues simplemente cogemos la calculadora y haremos sin más 20 por 1300 entre 250 y nos quedaría que el tamaño total de la muestra son 104 individuos. ¿De acuerdo? O sea que directamente ya podemos poner aquí que el tamaño total de la muestra son 104 individuos. Bien, pues hacemos 3 reglas de 3 más para calcular cada uno de los elementos que encontramos ahí y con eso tendremos el primer apartado resuelto. Entonces, vamos con este segundo elemento. A ver, este es el tamaño de la muestra del segundo grupo. Pues si la población son 300, si la población del segundo grupo son 300, de una población total que son 1300, pues 300 de una población total que son 1300, queremos calcular el tamaño de la muestra del grupo 2, sabiendo que el total de la muestra son 104. Pues x sub 2, teniendo en cuenta que 104 es el tamaño total de la muestra. Pues sin más, de aquí sacamos que x sub 2 sería, recordamos que siempre van a ser proporcionalidad directa, es decir, cuando uno aumenta, el otro aumenta. Por lo tanto, siempre vamos a multiplicar en cruz y dividir por el que tenemos arriba. Así que sería 104 por 300 entre 1300.
un total de 24 individuos sería el tamaño de la muestra del grupo 2, ¿vale? O del estrato 2, que sería en este caso 24 individuos. Vale, vamos con el tercero, hacemos exactamente lo mismo. 400 individuos componen la población del grupo 3, sabiendo que hay un total de 1300. Pues x sub 3 va a ser el tamaño de la muestra del grupo 3, sabiendo que hay un total de tamaño de muestra de 104 individuos. Pues sería 400, sería, teniendo en cuenta que 1300 es el tamaño total de la población, y luego x sub 3, que es lo que queremos calcular, teniendo en cuenta que 104 es el tamaño total de la población. O sea, el tamaño total de la muestra, perdón, el tamaño total de la muestra. Pues igual, sería 104 por 400 entre 1300, haciendo un total de 32 individuos. 32 individuos. Así que este valor x sub 3, que es el tamaño de la muestra de la tercera población, es decir, de los 400 que hay, cogemos 32 personas. Personas o individuos, puede ser. No tiene por qué ser personas, pues podemos estar estudiando algo relacionado con biología, ecosistemas, ¿vale? Bien, y a continuación nos quedaría simplemente el valor x sub 4. Podríamos hacer sumar todas estas y restárselo a 104 y nos saldría x sub 4. Pero bueno, para asegurarnos y hacerlo riguroso, vamos a seguir haciendo las reglas de 3. Entonces, voy a borrar esta de aquí de primera, ¿vale? Que es la que más sirvió para calcular el tamaño total de la muestra. Y ahora sería, pues, me voy al grupo 4, sé que el tamaño de la población del grupo 4 son 350 personas, de un total de 1300 personas que componen la población. Bueno, pues x sub 4, que va a ser el tamaño de la muestra del grupo 4, teniendo en cuenta que hay 104 individuos o sea, será el tamaño total de la muestra. Pues calculamos x sub 4 realizando la regla de 3, 104 por 350 entre 1200. 104 por 350 entre 1300, que hacen un total de 28 individuos. Bien, eso quiere decir que x sub 4 va a ser 28. X sub 4 va a ser 28. Bien, eso por ahí. Vale, que queremos asegurarnos de que el resultado es correcto. Pues simplemente vamos a sumar los 4 elementos. 20 más 24 más 32 más 28 hacen un total de 104 individuos, que es lo que formaría el tamaño total de la muestra. Y con esto estaría completo el primer apartado. Bien, entonces, vale, borramos todo esto y pasamos al segundo apartado, que es un pelín más cortito. A ver, vamos a borrar. Digo, borramos todo porque literalmente el segundo apartado y el primero no tienen nada que ver. Son ejercicios, o sea, son apartados completamente aislados. Bien. Enunciamos el segundo apartado, ¿vale? El apartado B nos dice: en un centro de enseñanza, la calificación media de los estudiantes fue de 6,4 puntos, con una desviación típica de 0,7 puntos, ¿vale? Entonces nos proporcionan como dato la media de las calificaciones y la desviación típica. Bien, se seleccionó aleatoriamente una muestra de 49 estudiantes, es decir, n, el tamaño muestral, va a ser de 49 estudiantes. De todo el instituto, pues hemos seleccionado 49 estudiantes. Indica la distribución que sigue la media de las muestras de tamaño 49, ¿vale? Este es el apartado B.1. Entonces, vamos a realizar el apartado B.1. Bien, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos proporcionan como dato la media, la desviación típica y el tamaño de la muestra. Y nosotros prioritariamente vamos a trabajar con distribuciones normales, ¿vale? Con lo cual, la estructura de una distribución normal, ¿vale?, sería esta que tenemos aquí, que es básicamente la n de distribución normal, la mu, que sería la media, sigma, que sería la desviación típica, y la raíz de n, donde n sería el tamaño de la muestra. Pues nada, simplemente tendríamos que decir que la distribución que seguimos es una distribución normal, ¿vale? Es una distribución normal. Distribución normal que tiene la siguiente estructura, y es, ponemos la n mayúscula, grandota, porque es una distribución normal, y en la mu ponemos un 6,4, ¿vale? La mu, que es la media, ponemos 6,4,
que sería la media de las notas, coma, y luego una fracción que va a tener arriba la desviación típica, que nos dice el problema que es 0,7, y abajo la raíz cuadrada de 49, es decir, la raíz cuadrada del tamaño muestral de lo que estamos estudiando. ¿Vale? Bien, pues este sería el apartado B1, en el cual hemos indicado la distribución que sigue nuestro experimento. ¿Vale? Bien, a continuación, en el apartado B2 nos pregunta que calculemos la probabilidad de que la media de las calificaciones de los estudiantes de esas muestras esté comprendida entre 6,3 y 6,8 puntos. Vale, es decir, nos está diciendo que, a ver, apartado B2, nos está preguntando que cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones esté comprendida entre 6,3 y 6,8 puntos, ¿vale? Es decir, X va a ser eso que vamos a estudiar, ¿vale? La probabilidad de esa X. Entonces lo que nos está preguntando es que cuál es la probabilidad de que esté comprendida entre 6,3 y 6,8 puntos, ¿vale? Bien, que sea menor o igual, o sea, que sea menor o igual, que sea menor estricto, simplemente no lo va a especificar el problema. En este caso, como le dice que debe estar comprendida entre 6,3 y 6,8, pues vamos a contemplar que puede ser 6,3 y que puede ser 6,8, ¿vale? Bien, entonces, lo primero, nosotros no vamos a poder calcular probabilidades en este entorno. Entonces, necesitamos tipificar nuestra distribución, es decir, necesitamos convertir esto que tenemos aquí a una distribución normal. Entonces, para ello, aplicamos un procedimiento que es lo que vamos a conocer como el procedimiento de tipificación. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en lo siguiente. A ver, nosotros hemos dicho que la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad de que la X se encuentre entre 6,3 y 6,8, donde X va a hacer referencia básicamente a nuestra media, ¿vale? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es tipificar, ¿vale? Ese es el nombre que le damos, tipificar. Tipificar. Es decir, vamos a cambiar de la variable X a la variable Z, que esa variable Z es la que está asociada a la distribución normal, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo tipificamos? Bueno, pues simplemente a los elementos que aparecen a la izquierda y a la derecha, lo único que tenemos que hacer es restarle la media, ¿vale? Restarle la media y dividir entre este elemento que aparece aquí, ¿vale? Que todo esto 0,7 sería 0,7 entre 7, ¿no? Si dividimos 0,7 entre 7, nos da un resultado de 0,1. Entonces, esto va a ser 0,1. Bien, pues simplemente tenemos que restarle la media y dividirlo entre ese numerito que tenemos ahí. Bien, por lo tanto, para tipificar, lo que vamos a hacer es que eso se nos va a transformar en la población, en la probabilidad de 6,3 menos 6,4 entre 0,1. Ahora la X la cambiamos por la Z, ¿vale? Porque ya no va a ser esta la variable con la que vamos a trabajar, sino que ahora vamos a cambiarla por la Z, que es la exclusiva de las distribuciones normales, ¿vale? Siempre cambiamos X por Z después de tipificar. Y esto va a ser menor que 6,8, que es el número que tenemos, menos 6,4, que es la media, entre 0,1, que es el valor que hemos calculado al dividir la desviación típica entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bien, eso por ahí. O sea, que realmente, ¿qué es lo que queremos calcular? Bueno, pues 6,3 menos 6,4 sería 0,1, o sea, menos 0,1, menos 0,1 entre 0,1 sería menos 1. O sea, que lo que queremos calcular es la probabilidad de que menos 1 sea menor que Z y sea menor que 6,8 menos 6,4 es 0,4, 0,4 entre 0,1 es 4. Menor que 4. Vale. Esto lo queremos calcular, ¿vale? Lo he dicho. O sea, ya que no he estado poniendo los iguales, vamos a considerar simplemente que no está comprendido. O sea, que el 6,3 y el 6,8 no se puede alcanzar, pero vamos, no importa, porque los resultados de las operaciones son exactamente las mismas, ¿vale? O sea, que pongamos el igual o que no pasa absolutamente nada. O sea, no pasa absolutamente nada a nivel de cálculo, ¿vale? Bien, a ver, hay que calcular esto.
Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues nosotros siempre vamos a calcular lo grande, la probabilidad de lo grande, menos la probabilidad de lo pequeñito. Así que esto va a ser igual a la probabilidad de que z sea más pequeña que 4, ¿vale? Probabilidad de que z sea más pequeñita que 4, menos la probabilidad de que z sea más pequeñita que menos 1. Vale, fijaros que aquí tengo que z es más grande que menos 1, pero este menos que pongo aquí es lo que hace que se invierta este signo, ¿vale? Es decir, que yo haga la probabilidad de que z sea menor que 4, esa la dejo tal cual, y ahora menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. Aquí z me dice que es mayor que menos 1, pero como aquí delante un menos, lo que hago es invertir este signo que aparece aquí, ¿vale? Y de esta forma llegamos a esto. ¿Qué ocurre? Que aquí nunca puede haber números negativos, ¿vale? O sea, esto no hay ningún problema, pero aquí nunca puede haber números negativos. Como aquí nunca puede haber números negativos, lo que ocurre es que necesito cambiarlo a positivo. Para cambiarlo a positivo, lo que hago es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1, ¿vale? Siempre que me encuentre un número negativo acompañado de esa z, hago, para ponerlo positivo, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que ese 1, ¿vale? Importante, siempre quiero que z sea menor que lo que sea, ¿vale? Z menor que lo que sea, siempre quiero ese orden. Bien, bueno, pues la probabilidad de que z sea menor que 4 la dejo tal cual. Probabilidad de que z sea menor que 4 menos, y ahora, este menos es este, y ahora en lugar de poner esto voy a poner entre corchetes, ¿vale? Para separarlo, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1 positivo. Fijaros que he quitado el signo menos y como consecuencia de quitar ese signo menos, necesito poner 1 menos eso que tengo con el signo cambiado, ¿vale? Siempre que cambio signo, siempre que cambio signo porque sea negativo, 1 menos la probabilidad de eso. Bien, entonces, llegados a este punto, en el que simplemente tengo que hacer la resta, necesito buscar en la tabla, ¿vale? No dentro, sino fuera de la tabla, en los márgenes, la probabilidad de que z sea menor que 4 y la probabilidad de que z sea menor que 1. Entonces, buscando en la tablita, me quedaría que la probabilidad de que z sea menor que 4 es 0,99997 y la probabilidad de que z sea menor que 1 sería 0,8413. ¿Vale? Esto nos lo proporciona directamente la tabla. Buscamos este número y este número en los márgenes y simplemente tenemos que indicar el valor que le corresponde. A continuación únicamente haríamos 1 menos 0,8413, a ese resultado le restamos el 0,99997 y obtenemos que la probabilidad de que una persona saque una nota entre 6,3 y 6,8 va a ser de un 84% aproximadamente, es decir, 0,84127. Y con esto tenemos el problema completamente concluido.